Hola chicos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los comparadores, ¿sí? Los comparadores nos van a permitir comparar elementos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tengamos una lista de elementos, poder comparar unos con otros y saber cuál está antes que el otro de acuerdo a determinados criterios. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la comparación de escalares, ¿sí? Tales como los números enteros, los flotantes, o comparación de fechas, ¿sí? Donde una está antes que la otra por el tiempo en la línea temporal que representan, es natural saber qué valor está antes que otro valor. Bueno, esos objetos, esos tipos de datos son comparables entre sí. ¿Y cómo se logra esa comparación? Bueno, hay dos maneras. Es siempre a través de la implementación de interfaces. Una es implementar el método, implementar la interfaz comparable, y otra es hacer una clase nueva que implemente la interfaz comparator, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Comparable, ¿sí?, se usa cuando hay un orden natural predefinido para esos objetos. Por ejemplo, ¿por qué el entero, la fecha, los caracteres son comparables? Porque en su definición y en su naturaleza sabemos que uno está antes que otro. Entonces, bueno, nosotros cuando tenemos que ordenar objetos creados por nosotros, tenemos que pensar si tienen una naturaleza de comparable, si es lógico decir que un objeto, que una instancia está antes que la otra, ¿tá? Yo, por ejemplo, como objeto comparable elegí un grupo escolar. Un grupo escolar es una división dentro de una escuela que consta de grado y división. Esto puede decir primero A, primero B, segundo A, segundo B, segundo C, que son las maneras en que se dividen los cursos dentro de una escuela, ¿tá? Entonces sería lógico pensar que si los pedimos ordenados nos muestre primero A, después primero B, después siga con los segundos en el orden A, B, C, D, la cantidad que corresponda, siga con los terceros y así hasta los sextos. ¿Está bien? Por eso la clase grupo escolar tiene estos tres elementos, estos dos atributos, grado y división. Uno de tipo entero y otro de tipo carácter. Cuando los creamos con el grado y la división. Bueno, tiene el método toString. ¿Y cómo hacemos que sea comparable? Bueno, pensando que el objeto tiene su orden natural, decimos que este grupo escolar es comparable con otro grupo escolar. Cuando implementamos la interfaz comparable, cuando nuestro objeto implementa la interfaz comparable, lo que está diciendo es que este objeto se sabe comparar con otro objeto que es homogéneo, que es del mismo tipo que él, ¿sí? Entonces, por eso le ponemos que es comparable con que entre corchete angulares le ponemos el tipo genérico con el cual se puede comparar, que es el mismo, grupo escolar. Entonces, esta interfase comparable define un único método, compareTo. Este método, compareTo, devuelve un entero. Ese entero, ¿qué nos dice? En los dos casos, tanto con comparable como con comparator, comparamos dos objetos y nos dice, el resultado nos indica, si el resultado entero es mayor que 0, nos dice que el primer objeto es mayor que el segundo. Si los dos objetos son iguales, nos va a devolver 0. Y si nos devuelve un valor negativo, significa que el primer elemento es menor que el segundo. ¿Está bien? En este caso es el objeto que recibe el mensaje se va a comparar con el otro objeto. Entonces, si él es mayor que el otro objeto, nos va a dar un número positivo. ¿Está bien?
Bueno, acá la implementación lo que hace es aprovechar directamente la cualidad de que estos objetos están ordenados, son tipos primitivos y tienen un orden natural. Entonces, ¿qué hace? Divide, por ejemplo, ¿cómo sabe si este grado es mayor que el otro grado? Bueno, hace una resta entre el valor de un elemento y el otro, y la división, la tengo con la división. Y la sustracción va a ser, nos va a dar un valor mayor que 0 si este primero es mayor que el segundo, nos va a dar 0 si son iguales, y negativo en caso de que el segundo sea mayor que el primero. Así que nos resuelve el problema de devolver la comparación este algoritmo sencillo, ¿sí? Que dice que si están en el mismo, si el grado es idéntico, lo que va a definir es la división, y si no, define directamente el grado. Acá hay un ejemplo en el método main, lo agregué directamente en la misma clase, ¿sí? Hacemos una lista de grupos escolares. La lista es el grupo, es la estructura de datos que vamos a usar cuando tengamos elementos que los queremos tener ordenados, en las que importa el orden es la lista y sus subclases. Entonces, que bueno, vamos a tener una lista y vamos a ver que que las operaciones que nos permiten ordenar y las operaciones que nos permiten ordenar y mantener ordenados los elementos, y en los que importa el orden del elemento, es lista y sus subclases. Y bueno, y los arreglos, que ya los vamos a empezar a dejar de lado, los vamos a usar solamente cuando necesitemos arreglos. Pero bueno, así que por eso usamos una lista. Yo, para cargar los elementos dentro de esa lista, invertí un poco el orden de los iteradores, de los ciclos for, para que no me los dé ordenados, ¿sí? Si yo hiciera grado del 1 al 6 y en el ciclo interior en el bucle interior hiciera del A y B, me quedarían ordenados. Así que acá lo invertí. Primero hago las divisiones B de todos los grados y después las divisiones A de todos los grados, para poder después mostrar cómo quedan ordenados. Lo que hago es imprimir los desordenados en este bloque de código y utilizo una clase collections. Es una clase que viene en la API de Java, que lo que nos permite es, tiene un conjunto de bibliotecas que nos permiten operar sobre las colecciones, todo tipo de operación. Acá nos interesa el ordenamiento. Yo ordeno grupos. Grupos, como es una lista de objetos comparables, collections directamente sabe cómo las va a ordenar. ¿Por qué? Porque se pueden comparar entre sí. Entonces aplica una técnica de ordenamiento que no me interesa a mí como programador cuál es. La propia aplicación de Java se da, o sea, si usa cualquiera de las, si usa un quicksort, un bubble sort, cualquiera de las operaciones de ordenamiento que hay, a mí no me interesa. Yo sé que lo delego en Java, de que lo haga con el algoritmo que mejor que venga definido o mejor le siente. Pero ¿cómo hace para ordenar? Directo, compara los objetos. Es necesario en todo mecanismo de ordenamiento poder comparar los objetos entre sí. Entonces lo que hace es ordenarla. ¿Qué hace? Recibe grupos y toca el mismo grupo, el mismo objeto de tipo lista, la misma lista de grupos de estudio, de grupos escolares. ¿Qué hace? Se ve alterada por el método sort de collections. Entonces lo que nos devuelve este método es la lista ordenada. No la devuelve como un valor, sino que directamente este método devuelve void. Lo que sí hace, nos devuelve grupos ordenados, ¿está? Y después los imprime de manera ordenada. Entonces, ¿qué hace? Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver que, como les decía, primero me los imprime desordenados, tal cual fueron creados.
todas las divisiones B y después todas las divisiones A. Cuando le hacemos el sort a través de collections, utiliza ese método de ordenamiento que nosotros planteamos y nos queda ordenado según conocemos el orden clásico de los grados dentro de una escuela primaria. Bien, respecto a esto que les quiero decir, que cuando nosotros usamos compareTo, además de comparar, tiene que ser coherente eso con la definición de equals. O sea que cuando nosotros hacemos que un objeto sea comparable, también tenemos que redefinir equals, y cuando redefinimos equal también tenemos que redefinir hashcode. ¿Sí? Eso lo podemos hacer de distintas maneras, pero acuérdense que siempre se puede usar la generación de código propia del IDE, que es generar hashcode y equals. Hashcode y equals se genera con ¿qué? En base a los valores de los atributos del objeto, y normalmente los que representan la clave del objeto, en este caso son los dos, división y grado. Lo vamos a generar y bueno, y vamos a ver que el comparador por equals tiene que ser, que no lo voy a explicar de vuelta porque lo conocemos de paradigmas, tiene que estar, pero y tiene que ser consistente con el compareTo. Bien, bueno, ahora, ¿qué pasa cuando los objetos no son de una comparación natural? Les recuerdo que habíamos pensado que un grupo escolar tenía un orden, estoy revisando si está grabando porque es la segunda vez que lo grabo, hoy me olvidé de apretar el botón grabar, así que quedé acobardado. Bueno, entonces ¿qué pasa? Nosotros definimos que grupo escolar es comparable porque sentimos o definimos nosotros, no es una cuestión de sensaciones o sentimientos, sino que de que sabemos o establecimos que el grupo escolar es comparable, que el grupo escolar tiene un orden natural con otros grupos escolares. ¿Está? Pero ¿qué pasa si vamos a un objeto que no tiene un ordenamiento natural, como persona? Nosotros creamos una clase persona en nuestra aplicación que se puede utilizar de muchas maneras, ¿sí? ¿Cómo hacemos para compararla sin definir comparable? O pensamos que también que una persona se pueden ordenar entre sí de distintas maneras. Por ejemplo, si nosotros pensáramos, ahora vamos a ver los distintos ordenamientos, uno por apellido, otro por edad, otro por nombre, ¿sí? Pero si nosotros pensáramos en cómo las personas se ordenan entre sí, qué persona va antes que otra, todo depende del contexto. Entonces, o de la situación o de la necesidad, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a utilizar comparadores. Nosotros en este caso, que los objetos no tienen un comparador natural, lo que usamos son clases externas a las cuales le paso dos personas y esa clase me dice, de acuerdo a los criterios que están definidos para ella, cuál de las dos va primero en el orden. ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos una persona que tiene un apellido, un nombre y una fecha de nacimiento, ¿sí? Tiene su constructor, tiene su hashcode, tiene su equals, tiene su toString. ¿Está? Esto también ya lo hemos visto 1000 veces. Así que vamos a pensar cómo comparamos estas personas. Bueno, cuando las queremos comparar, nosotros lo que tenemos que definir son comparadores. Este comparador por apellido, ¿qué hace? Los ordena alfabéticamente por apellido primero y por nombre después. Entonces, ¿qué hace? Fíjense que ahora el que implementa una interfaz es el objeto que ofrece el servicio de comparación. Entonces ese objeto implementa un comparator, el otro implementaba comparable. Yo soy comparable, yo me puedo comparar con otro objeto de mi mismo tipo. En este caso es comparator, yo comparo a otros, ¿sí? Yo comparo objetos de qué tipo, del que le paso acá como tipo genérico. ¿Está?
Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que como compara personas, recibe 2 personas como argumento. Y nos va a devolver mayor que 1 si la primera es mayor que la segunda, 0 si son iguales, y menor que 1 si la primera es menor que la segunda. Como es compara por apellido, en caso de que los apellidos sean iguales, va a comparar por nombre, y si no, directamente la diferencia me la va a dar el apellido. ¿Por qué? Bueno, supongamos, ahora lo vamos a ver, pero que compares 2 Garcías, como los apellidos son iguales, ya directamente compara el retorno la comparación entre los nombres. Si no tiene el mismo apellido, directamente se va a definir por la comparación entre apellidos. Y fíjense que como el nombre y el apellido son cadenas y las cadenas de texto son objetos comparables entre sí, se comparan lexicográficamente, lo que usa es reutiliza el método compareTo de cada una de ellas. ¿Sí? La comparación no se pone a recorrer la cadena y verificar que sean comparables, sino que si los objetos son comparables, los compara según la naturaleza propia del objeto. Si hubiera otro orden de comparación, bueno, lo pensaríamos, pero en realidad en este caso es bastante claro. ¿Se ve? Ahora, si yo quiero un comparador por edad, hago lo mismo, nada más que con la fecha. Yo comparo la fecha de nacimiento del primero con la fecha de nacimiento del segundo, y eso va a ser la comparación entre objetos. Si lo que estoy es comparando por edad. Y por nombre es lo mismo que vimos recién, nada más que primero le da mayor prioridad al nombre y segunda prioridad la tiene el apellido para la resolución de cuál es anterior al otro. Bueno, vamos a ver el principal. Bueno, lo que tenemos es una clase acá, main, que lo que define es una lista de personas, ¿sí? Y las carga a través de un método, acá está, acá abajo, que carga a 2 Andreani, a un Rodríguez, Barrera, García y Zurita, con sus respectivos nombres, ¿sí? Respectivos nombres y sus fechas de nacimiento. ¿Bien? Entonces, ya teniendo los objetos cargados, lo primero que hace, fíjense, es con el método shuffle de collections, desordena a las personas, las desordena al azar. ¿Está bien? Las imprime desordenadas el algoritmo, después las ordena, y fíjense que si yo quisiera ordenar personas, acá tengo este código para compararlo, para descomentarlo. Si yo quiero ordenar personas, no puedo con el sort como vimos hoy que comparábamos los grados. ¿Por qué? Fíjense lo que dice. Yo no voy a mover el mouse porque se me borra, pero bueno, no tengo manera. Pero lean ese texto que está al lado del mouse. Dice: el método ordenar la lista de objetos de tal tipo en el tipo collection no es aplicable al argumento lista de persona. ¿Por qué? Porque la clase persona no es comparable, ¿sí? Así que cuando ustedes quieran ordenar una lista de objetos que no son comparables por sort, les va a dar un error. Bien. Entonces la alternativa que nos ofrece collections es sobrecargar el método. Si vos le pasás una lista de comparables, las compara por eso, y si lo querés, te pasó una lista que no es de comparables o es de comparable, pero lo quiero ordenar por otro criterio, recibe la lista de objetos y el comparador de objetos, y un comparador de objetos de ese mismo tipo. Este comparador lo definimos recién y vimos cómo era. Entonces lo primero que hace es ordenarlo por apellido, después a la misma lista la ordena por nombre, con nombre comparator, y finalmente lo ordena por edad. La edad como comparada de acuerdo al orden planteado por el tipo de datos local date. ¿Qué hace? Me lo devuelve de menor a mayor en cuanto a la fecha, pero como quiere los más jóvenes primero, lo que vamos a hacer es ordenarla a través de persona por edad comparator y después revertirla. ¿Está bien? Este método de collections reverse lo que hace es a un objeto, a una lista de objetos los invierte. El primero pasa al último lugar y así hasta que quede invertida. Bien. Si nosotros imprimimos esto, vamos a ver que los órdenes planteados se adecúan a lo que necesitábamos. Primero los muestra al azar, después por apellido, primero los Andreani, después Barrera, García, y dentro de los Andreani por nombre,
por nombre, primero Alberto, Camilo, Javier, Nelson, Raquel y Serena. Y por edad, primero los más jóvenes, acá ven que Camilo es el más joven, Serena, sigue Raquel, Javier, Nelson y Alberto. Y de esta manera resolvimos el tema de darle orden a elementos. ¿Cómo continúa esto? Bueno, lo que van a tener, ¿en qué van a tener que usar comparator en la próxima práctica? Lo que van a tener que hacer es hacer una comparación entre los elementos entre dos cartas que tomen de un mazo que van a tener que generar con las cartas de las cuales les hablaba en el video anterior, que les hicieron basándose en enumeradores. Lo que vamos a hacer es crear un mazo con cartas, tomar dos cartas y indicar cuál de las dos es mayor que la otra, de acuerdo a los criterios que hay en el truco para la mano del truco. Es decir, que la carta más importante es el ancho de espadas, sigue el ancho de bastos y etcétera. Yo todo eso se lo voy a especificar en el enunciado del práctico, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, estoy a disposición. Saludos.